Bienvenido a un nuevo relato cósmico para dormir. Ese lugar en el universo donde las historias del cosmos te acompañan hasta el mundo de los sueños. Si esta es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque cada noche exploramos los misterios más profundos del universo, mientras tu mente se prepara para descansar. Y si ya formas parte de nuestra comunidad estelar, déjame un comentario contándome desde qué parte del mundo nos escuchas esta noche. Ahora, ponte cómodo, cierra los ojos si lo deseas, y déjate llevar por esta historia que comenzó cuando nadie lo esperaba. Y si te dijera que la Tierra ya ha cambiado y aún no lo sabes, piénsalo por un momento, en este preciso instante, mientras escuchas estas palabras. ¿Cómo puedes estar completamente seguro de que el mundo sigue siendo el mismo que conociste ayer? Confiamos en la constancia de las cosas. El sol sale, la gravedad nos mantiene en el suelo, la luna aparece cada noche, pero esa confianza, esa certeza absoluta en la que basamos cada segundo de nuestras vidas, ¿es real o simplemente una ilusión que nunca nos hemos detenido a cuestionar? Imagina esto, son las 3:22 de la madrugada. La mayoría de la humanidad está dormida. Tú estás dormido. Yo estoy dormido, Ann, y en ese momento algo sucede. No es un sonido, no es una luz, es algo más sutil. Algo que tu cerebro dormido apenas registra, como un sueño extraño. Una sensación de caída que te despierta por medio segundo antes de volver a la inconsciencia. Esa sensación que todos hemos experimentado alguna vez, ese sobresalto que los científicos llaman espasmo hípnico. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fuiste solo tú. Fueron 7.500 millones de personas al mismo tiempo, todas experimentando el mismo segundo de confusión, el mismo fragmento de sueño interrumpido. Casualidad. Los humanos creemos mucho en las casualidades. Necesitamos creer en ellas porque la alternativa es demasiado perturbadora. La Tierra cambió y lo hizo en silencio. Verás, nuestro planeta nunca ha sido estático. Gira sobre su eje a más de 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador. Se desplaza alrededor del Sol a más de 107.000 kilómetros por hora. La galaxia entera se mueve a través del universo a velocidades que nuestra mente apenas puede comprender. Estamos en constante movimiento, en constante cambio, pero ese movimiento es tan regular, tan predecible, que lo experimentamos como quietud. ¿Pero qué sucede cuando esa regularidad se quiebra? A las 3:22 de la madrugada, la inclinación del eje terrestre cambió. No drásticamente, solo 2 grados. 2 grados que suenan insignificantes cuando los dices en voz alta. Pero en términos planetarios, 2 grados es una revolución. Es la diferencia entre la vida y la extinción, entre la estabilidad y el caos. Y nadie lo notó de inmediato. Esa es quizás la parte más fascinante y aterradora de todo esto. Cuando algo verdaderamente monumental sucede, cuando el mundo cambia de forma fundamental, no siempre viene acompañado de alarmas o señales evidentes. A veces, el cambio más profundo es también el más silencioso. Las primeras horas después del cambio fueron normales, o al menos eso parecía. La gente se despertó, preparó café, revisó sus teléfonos. Los noticieros hablaban de las mismas cosas de siempre. Las redes sociales seguían llenas de las mismas discusiones triviales. Todo parecía estar en su lugar. Pero había algo, una sensación colectiva de que algo estaba ligeramente fuera de lugar,
como cuando reorganizas los muebles de tu habitación, y aunque todo está ahí, el espacio se siente diferente. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Ese momento en que sabes que algo ha cambiado, pero no puedes identificar exactamente qué es. Es como un zumbido en el fondo de tu conciencia, una nota discordante en una sinfonía que creías conocer de memoria. Los primeros en notarlo fueron, curiosamente, los insomnes. Aquellas personas que por alguna razón estaban despiertas a las 3:22 de la madrugada. Algunos reportaron una extraña sensación de mareo que duró apenas unos segundos. Otros describieron un momento de desorientación, como si el piso se hubiera movido bajo sus pies, aunque todo permanecía quieto. Publicaron en foros de internet, compartieron sus experiencias, pero fueron ignorados. Después de todo, ¿quién le hace caso a alguien que está despierto a las 3 de la mañana, hablando de sensaciones extrañas? Pero ellos sabían, en lo profundo de su ser, sabían que algo había sucedido. La ciencia tiene una forma curiosa de explicar las cosas. Cuando algo no encaja en nuestros modelos, nuestra primera reacción es ajustar la medición, cuestionar el instrumento, dudar del observador. Rara vez cuestionamos el modelo mismo. Y esa mañana, cuando los primeros datos satelitales comenzaron a mostrar anomalías menores en los patrones de rotación terrestre, los científicos hicieron exactamente eso. Ajustaron los instrumentos, recalibraron los sensores, asumieron errores de medición, porque aceptar lo contrario significaba aceptar que las leyes fundamentales que gobiernan nuestro planeta podían cambiar sin previo aviso. Y eso era impensable. Pero mientras los científicos recalibraban sus instrumentos y los gobiernos seguían con sus rutinas, algo más estaba sucediendo, algo que no requería instrumentos sofisticados para ser detectado. La naturaleza estaba reaccionando, y a diferencia de los humanos, la naturaleza no necesita entender el cambio para responder a él. Las aves comenzaron a comportarse de manera extraña. No todas, no de forma obvia, pero lo suficiente como para que algunos observadores atentos lo notaran. Los patrones migratorios que habían sido estudiados durante décadas mostraban desviaciones mínimas, pero consistentes, como si las aves estuvieran recalculando rutas que habían seguido durante generaciones. Los delfines en diversos océanos del mundo comenzaron a nadar en patrones circulares cerca de las costas, algo que ocasionalmente hacen, pero nunca de forma tan sincronizada a nivel global. Los perros aullaban sin razón aparente. Los gatos, esos animales místicos que siempre parecen saber más de lo que deberían, se quedaban inmóviles, mirando al cielo durante minutos. ¿Y nosotros? Nosotros seguimos con nuestras vidas, porque eso es lo que hacemos los humanos. Seguimos adelante incluso cuando el mundo bajo nuestros pies ha cambiado. Pero aquí está la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta durante esas primeras horas. La pregunta que flotaba en el aire como una presencia invisible. Si la Tierra cambió una vez sin previo aviso, ¿qué nos garantiza que no volverá a cambiar? ¿Y si este es solo el comienzo? Porque verás, hay algo profundamente perturbador en darse cuenta de que la estabilidad que damos por sentada es, en realidad, extraordinariamente frágil. Vivimos sobre una roca que gira en el vacío, sostenida por fuerzas que apenas comprendemos, siguiendo patrones que asumimos son eternos, pero que en realidad son solo estadísticamente probables. Y las probabilidades, por definición, a veces fallan. Mientras el mundo seguía girando, literalmente de una forma ligeramente diferente, un selecto grupo de científicos en estaciones de investigación alrededor del globo comenzó a confirmar lo impensable.
Los datos no mentían. Los instrumentos funcionaban correctamente. La Tierra había cambiado y lo que era aún más desconcertante es que no había una causa aparente. No hubo impacto de asteroide. No hubo terremoto masivo. No hubo evento solar catastrófico. El cambio simplemente sucedió. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. Una pregunta que mantendría despiertos a esos científicos durante las noches siguientes, incluso cuando el resto del mundo aún no sabía que había algo por lo cual estar despiertos. Si no hubo causa externa, si nada del exterior provocó este cambio, entonces la única explicación posible es que el cambio vino desde dentro, desde las profundidades mismas del planeta. Pero lo que sintieron los humanos esa madrugada no fue lo peor, ni siquiera fue el comienzo de lo que estaba por venir, porque mientras todos intentaban entender qué había sucedido, nadie estaba prestando atención a lo que estaba a punto de suceder. Las primeras 24 horas después del cambio determinarían el futuro de todo. ¿Cómo reaccionaría tu cuerpo a un cambio que tu mente no puede comprender? Esta es una pregunta que nunca pensamos hacer porque asumimos que nuestro cuerpo y nuestra mente están siempre sincronizados, siempre en la misma página. Pero la verdad es más compleja y más fascinante. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente consciente tarda horas, días o incluso años en reconocer. Tiene sensores que la evolución perfeccionó durante millones de años. Detectores de cambios tan sutiles que ningún instrumento humano puede replicarlos completamente. Y durante esas primeras 24 horas, después de que la Tierra cambiara, los cuerpos humanos sabían, aunque las mentes no lo hicieran. Comenzó con el sueño, o más específicamente, con la falta de Elan. Esa primera noche, después del cambio, miles de millones de personas reportaron lo mismo. Insomnio inexplicable, no el tipo de insomnio donde tu mente da vueltas preocupándose por el trabajo o por problemas personales. Era diferente. Era como si tu cuerpo simplemente se negara a apagarse completamente, manteniéndote en ese estado liminal entre el sueño y la vigilia, alerta a algo que no podías identificar. Los hospitales comenzaron a llenarse de personas quejándose de vértigo, mareos sin razón aparente, náuseas que aparecían y desaparecían sin patrón. Los médicos no encontraban nada mal, las pruebas salían normales, la presión arterial estaba bien, los oídos internos funcionaban correctamente, y sin embargo, la sensación persistía. Esa sensación de estar ligeramente inclinado cuando estás de pie, completamente recto, porque lo estabas. El mundo bajo tus pies estaba inclinado de forma diferente, y tu cuerpo lo sabía, incluso si tu mente lo negaba. ¿Alguna vez has estado en un barco? Ese primer día en el mar, tu cuerpo tiene que reaprender cómo estar de pie, cómo caminar, cómo existir en un suelo que se mueve de formas impredecibles. Y luego, cuando regresas a tierra firme, experimentas lo que los marineros llaman las piernas de mar. El suelo está quieto, pero tu cuerpo sigue compensando por un movimiento que ya no existe. Ahora imagina que es al revés. El suelo siempre se ha movido de una forma particular, y tu cuerpo ha pasado toda tu vida, cada segundo de tu existencia, calibrándose a ese movimiento específico. Y de repente, el movimiento cambia, solo un poco, tan solo 2 grados. Pero para tu sistema vestibular, ese sistema increíblemente sensible en tu oído interno, que te mantiene equilibrado, esos 2 grados podrían ser también una montaña rusa. Y aquí está lo que nadie te dice
sobre los cambios masivos no afectan a todos por igual. Había personas que no sentían nada, absolutamente nada. Seguían con sus vidas sin la menor incomodidad, convencidos de que todos los que se quejaban eran hipocondríacos o sugestionables. Y había personas que apenas podían levantarse de la cama sin sentir que el mundo giraba fuera de control. La mayoría estaba en algún punto intermedio, experimentando una vaga sensación de que algo estaba mal, sin poder identificar exactamente qué. Los niños eran diferentes. Los niños siempre son diferentes. Tienen esa capacidad asombrosa de adaptarse a casi cualquier cosa, porque su cerebro aún está formándose, aún está aprendiendo las reglas del mundo, y cuando las reglas cambian, simplemente aprenden las nuevas, sin cuestionarlas. Así que mientras los adultos luchaban contra mareos y desorientación, los niños jugaban normalmente, sus cuerpos ya ajustándose al nuevo equilibrio del planeta. Quizás esa sea la verdadera definición de resiliencia, no la resistencia al cambio, sino la capacidad de incorporarlo tan rápidamente que apenas te das cuenta de que algo fue diferente. Pero los adultos no son niños. Y la confusión era palpable. En las redes sociales comenzó a formarse un patrón. Miles, luego millones de personas compartiendo experiencias similares. El hashtag surgió orgánicamente, como suelen hacer estas cosas en la era digital. Algo está mal, sin signos de interrogación, sin mayúsculas dramáticas, solo una declaración simple y aterradora en su certeza: algo está mal. Y la respuesta oficial fue predecible. Los gobiernos aseguraron que todo estaba bien. Los medios de comunicación tradicionales ignoraron el fenómeno o lo atribuyeron a histeria colectiva, a ansiedad masiva, provocada por las redes sociales mismas. Después de todo, ¿no es esa la explicación más racional? ¿Que millones de personas se convencieron mutuamente de sentir algo que no era real? Pero entonces comenzaron a aparecer los videos. Miles de videos grabados desde teléfonos móviles en todas partes del mundo. Videos de agua comportándose de forma extraña. Agua en vasos que se inclinaba en un ángulo que no debería. Niveles de burbuja mostrando lecturas imposibles. Péndulos en museos de ciencia que oscilaban en patrones que no coincidían con las ecuaciones conocidas. Y lo más inquietante de todo, sombras que caían en ángulos ligeramente diferentes a los esperados para la hora del día y la ubicación geográfica. Los escépticos dijeron que eran videos editados, efectos especiales, trucos de cámara, y algunos lo eran, porque eso es lo que hacen los humanos cuando algo extraordinario sucede. Algunos documentan la verdad y otros fabrican mentiras, y el resto de nosotros tiene que decidir en quién confiar. Pero ¿qué haces cuando incluso confiar en tus propios sentidos se vuelve complicado? Hubo un momento, alrededor de las 9 de la mañana en diferentes zonas horarias del mundo, cuando algo extraordinario sucedió. Fue sutil, tan sutil que la mayoría no lo notó conscientemente, pero sucedió. El sol se sintió diferente en tu piel, no más caliente ni más frío, tan solo diferente, como si los rayos llegaran desde un ángulo que tu piel no reconocía. Incluso si ese ángulo solo difería por una fracción minúscula, los animales lo notaron. Los animales definitivamente lo notaron. Los gatos, esas criaturas que pasan gran parte de su día buscando el parche perfecto de sol donde dormir, simplemente se negaron a acostarse en sus lugares habituales. Se movían inquietos de un lado a otro, buscando algo que ya no estaba donde solía estar. Los perros en los parques corrían en círculos,
confundidos por sombras que no caían, donde sus instintos les decían que deberían caer. Y las aves, adiós, las aves, si hubieras estado prestando atención, si hubieras mirado hacia arriba en lugar de hacia tu teléfono durante esas primeras 24 horas, habrías visto algo extraordinario y perturbador. Las aves migratorias que volaban en formación perfecta de repente rompían el patrón, no de forma caótica, sino como si estuvieran recalculando, ajustando, compensando por cambios en campos magnéticos que los científicos aún estaban tratando de medir. Porque aquí está lo que los científicos descubrieron durante ese primer día, aun cuando la inclinación de la Tierra cambia. No es solo el ángulo del eje lo que se modifica. Es todo un sistema increíblemente complejo de campos magnéticos, corrientes oceánicas, patrones atmosféricos. Es como jalar un hilo en un tapiz. No puedes mover solo ese hilo. Todo el diseño se deforma ligeramente. Y la vida en la Tierra, toda la vida, está tejida en ese tapiz. Para el final del primer día, los centros de investigación científica alrededor del mundo estaban en modo de crisis silenciosa. Silenciosa porque no querían causar pánico. Crisis porque los datos que estaban viendo desafiaban todo lo que creían saber sobre la estabilidad planetaria. Había llamadas de conferencia a medianoche entre científicos que nunca antes habían colaborado. Había modelos computacionales corriendo en supercomputadoras, tratando de predecir qué sucedería después. Y la pregunta que nadie quería hacer en voz alta, pero que todos estaban pensando, era esta: ¿es reversible? Porque verás, hay dos tipos de cambios en el universo. Están los cambios que son fluctuaciones temporales, anomalías que eventualmente regresan a la norma. Y luego están los cambios que marcan un nuevo estado permanente, un antes y un después, que divide la historia en dos. ¿Cuál era este? Mientras el primer día llegaba a su fin y la noche caía nuevamente sobre diferentes partes del mundo, la gente se preparaba para dormir con una aprensión que no sentían la noche anterior, porque ahora sabían que algo había sucedido durante la última noche mientras dormían. Y la pregunta que los mantenía despiertos era simple y aterradora: ¿sucederá algo más esta noche? Los padres revisaban a sus hijos con más frecuencia. Las parejas se acostaban un poco más cerca una de la otra. Los que vivían solos dejaban luces encendidas sin razón aparente. Era como si toda la humanidad hubiera vuelto colectivamente a esa etapa de la infancia donde la oscuridad contiene posibilidades desconocidas y aterradoras. Y tenían razón en estar inquietos, no porque algo dramático fuera a suceder esa noche, sino porque la verdadera magnitud del cambio aún no se había revelado. Los cuerpos humanos habían sentido el cambio. Las mentes humanas estaban comenzando a procesarlo. Pero la naturaleza había estado respondiendo desde el primer momento. Y lo que los animales sabían, lo que habían estado tratando de decirnos con su comportamiento errático durante esas primeras 24 horas, era algo que los humanos tardaríamos días en comprender completamente. Los animales lo supieron antes que nosotros. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante del segundo día. ¿Por qué los pájaros dejaron de cantar exactamente 3 horas antes del cambio? ¿Cómo lo supieron? ¿Y qué más saben que nosotros aún no hemos descubierto? ¿Por qué los pájaros dejaron de cantar exactamente 3 horas antes del cambio? Esta pregunta obsesionó a los ornitólogos durante semanas después del evento. Pero en ese segundo día, cuando comenzaron a revisar grabaciones de audio de estaciones de monitoreo ambiental alrededor del mundo, encontraron algo
que helaba la sangre. A las 12:22 de la madrugada, exactamente 3 horas antes de que la tierra cambiara, el canto nocturno de las aves cesó de forma sincronizada en todos los continentes, no gradualmente, no de forma dispersa simultáneamente, como si alguien hubiera presionado un interruptor que apagó todas las voces aviares del planeta al mismo tiempo. El silencio duró exactamente 11 minutos, y luego, tan súbitamente como había comenzado, los cantos se reanudaron, pero diferentes, ligeramente alterados en tono y frecuencia, como si las aves estuvieran cantando en una escala musical que había sido transportada medio tono hacia arriba o hacia abajo. Los científicos no tenían explicación, aún no la tienen. Pero aquí está lo que sí sabemos. La naturaleza tiene formas de percibir el mundo que nosotros, con toda nuestra tecnología House, comenzamos a comprender. Las aves pueden ver campos magnéticos, literalmente verlos como tú ves colores. Para ellas, el campo magnético de la Tierra es un mapa visible en el cielo, una red brillante de líneas invisibles para nosotros que les dice exactamente dónde están y hacia dónde deben ir. Cuando ese campo cambió, aunque fuera sutilmente, su mundo visual cambió. Imagina que de repente todos los colores que conoces se desplazaran ligeramente en el espectro. El rojo que conocías ahora es naranja. El azul ahora es verde. ¿Podrías reconocer tu propio hogar? ¿Podrías encontrar el camino de regreso? Durante el segundo día comenzaron a reportarse fenómenos más extraños. Ballenas varadas en playas donde nunca antes había ocurrido. No en masa, no cientos como en esos eventos catastróficos que ocasionalmente vemos en las noticias. Solo unas pocas, aquí y allá, como si estuvieran explorando, probando, tratando de entender si las antiguas rutas migratorias todavía funcionaban. Las abejas, esos insectos extraordinarios que construyeron civilizaciones basadas en la precisión matemática, comenzaron a construir panales con ángulos ligeramente diferentes. Apicultores en Japón, en Argentina, en Alemania, todos reportaron lo mismo en las celdas hexagonales perfectas que las abejas habían construido durante millones de años. Ahora estaban desviadas solo por fracciones de grado, pero lo suficiente como para ser medibles. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Las abejas no construyen sus panales basándose en memoria o en aprendizaje. Es instinto puro, programado en su ADN a lo largo de eones de evolución. Si ese instinto estaba cambiando, si los patrones fundamentales escritos en sus genes estaban siendo reescritos en tiempo real, ¿qué decía eso sobre la naturaleza de la realidad misma? Los árboles también sabían. Esto suena imposible. Lo sean los árboles. No tienen sistema nervioso. No tienen cerebro. No pueden saber nada en el sentido en que nosotros entendemos el conocimiento. Pero un grupo de botánicos en Suecia había estado monitoreando los ritmos circadianos de un bosque de abedules durante años, midiendo cómo los árboles levantan y bajan sus ramas en un ciclo diario perfecto, respondiendo a la luz del sol de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Y ese segundo día, los datos mostraron algo imposible. Los árboles habían comenzado a ajustar su ciclo antes del amanecer, como si supieran que el sol aparecería desde un ángulo ligeramente diferente, como si pudieran anticipar el cambio en la geometría de la luz. La pregunta que esto planteaba era filosóficamente aterradora. ¿Puede la vida misma, en su forma más básica, sentir cambios en la estructura del planeta? ¿Hay algún tipo de conciencia distribuida en la biosfera?
alguna forma de percepción colectiva que no requiere un cerebro centralizado. O quizás la pregunta más simple y más inquietante: ¿qué más está sintiendo la naturaleza que nosotros aún no podemos medir? Durante ese segundo día, mientras los humanos seguían tratando de entender qué había sucedido, la naturaleza ya estaba adaptándose. Los hormigueros comenzaron a ser reconstruidos con túneles en ángulos diferentes, compensando por cambios imperceptibles en la gravedad local. Las arañas tejían telas con geometrías alteradas. Los peces en los océanos ajustaban sus patrones de nado, siguiendo corrientes que se habían desplazado ligeramente de sus rutas milenarias. Y los animales domésticos, esos compañeros que hemos criado durante miles de años para vivir junto a nosotros, se comportaban de formas que sus dueños nunca habían visto. Perros que siempre habían sido calmados comenzaban a ladrar a las esquinas vacías de las habitaciones. Gatos que habían pasado años durmiendo en el mismo lugar, de repente se negaban a acercarse a esa área, como si percibieran algo invisible e incómodo allí. Hubo una historia que circuló en línea durante esos días. Una mujer en Tasmania tenía un loro que había aprendido a decir exactamente 53 frases diferentes durante sus 17 años de vida, frases que repetía en contextos apropiados, mostrando esa inteligencia inquietante que tienen las aves grandes. El día del cambio, el loro dejó de hablar completamente. No repetía ninguna de sus frases aprendidas, solo emitía un sonido nuevo, un trino que la mujer nunca había escuchado antes y que no podía encontrar en ninguna grabación de loros en internet. Era como si el ave estuviera tratando de comunicar algo para lo cual el lenguaje humano no tenía palabras. Los zoológicos se convirtieron en laboratorios involuntarios de observación del comportamiento. Animales que habían vivido en cautiverio durante años, tan acostumbrados a sus entornos artificiales que parecían haber olvidado sus instintos salvajes, de repente recordaban. Los elefantes se reunían en grupos inusuales, tocándose con las trompas en patrones que los cuidadores no reconocían. Los grandes simios se sentaban inmóviles durante horas, mirando hacia el cielo, con una expresión que, si no supieras que era imposible, jurarías que era contemplación. Y luego estaban los insectos. Nadie presta atención a los insectos. Son demasiado pequeños, demasiado numerosos, demasiado ajenos a nosotros, pero representan más del 80% de todas las especies animales en el planeta. Son, en muchos sentidos, los verdaderos dueños de la Tierra. Y durante ese segundo día, comenzaron a comportarse de formas que los entomólogos solo podían describir como coordinadas. Enjambres de mariposas que normalmente migraban de forma dispersa comenzaron a moverse en formaciones apretadas, casi militares. Hormigas de colonias separadas por kilómetros, colonias que nunca habían tenido contacto entre sí, comenzaron a exhibir comportamientos idénticos al mismo tiempo. Era como si hubiera alguna señal que todas estaban recibiendo, algún mensaje codificado en frecuencias que nosotros no podíamos detectar. La naturaleza estaba hablando, pero nosotros no conocíamos el idioma. Hubo científicos que sugirieron que quizás la vida en la Tierra estaba mucho más interconectada de lo que jamás habíamos imaginado. Que tal vez cada organismo vivo está sintonizado con el planeta de formas que van más allá de nuestros modelos biológicos actuales. Que quizás la Tierra misma es, en cierto sentido, un organismo vivo, y todas las criaturas que la habitan son células en un cuerpo más grande. Suena místico, anticientífico, pero cuando la ciencia encuentra algo que no puede explicar,
A veces la frontera entre lo empírico y lo filosófico se vuelve borrosa. Y aquí está lo que mantenía despiertos algunos científicos durante esa segunda noche. Si los animales sabían 3 horas antes del cambio que algo iba a suceder, ¿qué estaban sintiendo ahora? ¿Había otro cambio aproximándose? Los 11 minutos de silencio de las aves fueron una advertencia o una adaptación, un grito de alarma o un ajuste evolutivo, mientras los humanos observábamos el comportamiento errático de la naturaleza, tratando de encontrar patrones y significados. Algo estaba sucediendo bajo nuestros pies, algo profundo y antiguo. Las placas tectónicas, esos fragmentos masivos de corteza terrestre que flotan sobre un mar de roca fundida, estaban respondiendo al cambio en la rotación del planeta. No de forma dramática, no terremotos apocalípticos, ni erupciones volcánicas catastróficas, pero sí ajustes minúsculos, reposicionamientos microscópicos que colectivamente significaban que el planeta entero estaban acomodándose, como cuando cambias de posición en la cama y todos tus músculos se ajustan a la nueva configuración. Y si la tierra sólida bajo nuestros pies estaba ajustándose, ¿qué estaba haciendo el agua? Los océanos cubren más del 70% del planeta. Contienen el 97% de toda el agua de la Tierra. Son masivos más allá de la comprensión. Tan vastos que tienen sus propios patrones climáticos, sus propias corrientes que funcionan como ríos invisibles bajo la superficie, transportando calor y vida de un hemisferio a otro. Y esos océanos, esas masas inconmensurables de agua, también estaban respondiendo al cambio. Entonces, alguien hizo una pregunta que nadie quería responder. ¿Y si esto es permanente? ¿Y si la Tierra nunca vuelve a ser exactamente como era? ¿Y si este no es un evento aislado, sino el comienzo de algo más grande? Las mareas comenzaron a comportarse de forma extraña. Esa segunda noche, no dramáticamente diferente. Pero los pescadores que habían pasado décadas leyendo el océano, notaron que algo estaba mal. Las mareas altas llegaban 3 minutos tarde. Las mareas bajas no bajaban tanto como deberían. Y en algunos lugares del mundo, el agua simplemente se quedaba quieta durante periodos más largos de lo normal, como si estuviera esperando instrucciones sobre qué hacer a continuación. Los océanos guardaban secretos, y esos secretos estaban a punto de ser revelados. ¿Qué secreto guardaban las mareas esa noche? El océano tiene memoria. Esto no es poesía, es física. Cada ola que rompe en la costa es el resultado de vientos que soplaron hace días o semanas a miles de kilómetros de distancia. Cada corriente marina es el eco de patrones climáticos que comenzaron décadas atrás. El océano no reacciona instantáneamente. Absorbe, acumula y luego responde con una lentitud que puede parecer eterna para criaturas como nosotros, que medimos nuestras vidas en décadas. Pero cuando responde, lo hace con una fuerza que hace que nuestras ciudades y nuestra tecnología parezcan insignificantes. En el tercer día después del cambio, los oceanógrafos comenzaron a notar algo que debería haber sido imposible. Las corrientes oceánicas profundas, esas masivas cintas transportadoras de agua que rodean el planeta y que tardan 1000 años en completar un ciclo completo, estaban cambiando de velocidad, no drásticamente, no de formas que causarían tsunamis o desastres inmediatos, pero sí mensurablemente. La corriente del Golfo, ese río de agua cálida que mantiene a Europa templada y habitable, se había acelerado en un 3%. 3% no suena como mucho, pero cuando estás hablando de un flujo de agua que es más grande que todos los ríos del mundo combinados, 3% es una cantidad masiva de energía
redistribuyéndose a través del sistema oceánico, y nadie sabía por qué. Bueno, eso no es completamente cierto. Había teorías. Cuando cambias el eje de rotación de un planeta, cambias la forma en que las fuerzas centrífugas actúan sobre las masas de agua. Cambias ligeramente la forma en que los vientos globales empujan las corrientes superficiales. Cambias 1000 variables pequeñas que, cuando se combinan en un sistema tan complejo como los océanos de la Tierra, pueden resultar en efectos impredecibles. Pero aquí está lo que realmente asustaba a los científicos que estudiaban estos datos. A los océanos no deberían haber respondido tan rápido. Basándose en todos los modelos existentes, cualquier cambio en las corrientes profundas debería tomar meses, años, décadas en manifestarse. Y sin embargo, estaba sucediendo en días. Era como si el océano hubiera estado esperando, como si el cambio en la rotación de la Tierra hubiera liberado algo que ya estaba tenso, listo para moverse. Las criaturas que vivían en las profundidades lo sabían primero. Esos animales extraños y hermosos que existen en la oscuridad perpetua, miles de metros bajo la superficie, donde la presión es tan grande que aplastaría a un humano instantáneamente. Calamares gigantes, que rara vez son vistos por ojos humanos, comenzaron a aparecer en aguas más superficiales. Peces de las profundidades con dientes como agujas y ojos adaptados a la casi inexistente luz bioluminescente comenzaron a ser capturados en redes de pesca diseñadas para especies completamente diferentes. Era como si algo los estuviera empujando hacia arriba, como si las capas profundas del océano se hubieran vuelto incómodas. De alguna manera, los cetáceos, esas inteligencias majestuosas que navegan los océanos cantando canciones que pueden viajar cientos de kilómetros bajo el agua, comenzaron a cambiar sus vocalizaciones. Las ballenas jorobadas, famosas por sus complejas canciones que varían de región en región como dialectos de un idioma, de repente comenzaron a incorporar frecuencias nuevas, notas que nunca antes habían sido registradas en décadas de investigación. ¿Estaban comunicando algo? ¿Estaban tratando de entender el nuevo mundo en el que se encontraban? ¿O simplemente estaban expresando confusión de la única forma que sabían? Hubo un incidente frente a las costas de Nueva Zelanda que nunca recibió mucha atención en las noticias internacionales, pero que obsesionó a los biólogos marinos durante meses. Un grupo de orcas, esos depredadores supremos del océano con sus distintivas marcas en blanco y negro, rodeó un barco de investigación y simplemente se quedó allí durante 6 horas, no atacando, no jugando, solo flotando en un círculo perfecto alrededor del barco. Los investigadores a bordo dijeron que era como si las orcas estuvieran esperando algo, como si tuvieran una pregunta que no sabían cómo hacer, y cuando finalmente se alejaron, lo hicieron todas al mismo tiempo, nadando en perfecta sincronía hacia aguas más profundas, sin mirar atrás. Las historias comenzaron a acumularse. Delfines que seguían a nadadores humanos de regreso a la playa y se negaban a alejarse, como si estuvieran asegurándose de que los humanos llegaran a salvo. Mantarrayas que saltaban del agua con más frecuencia de lo habitual. Esas criaturas enormes y gráciles, violando la superficie en exhibiciones que parecían casi celebratorias. Tiburones que abandonaban sus territorios de caza establecidos y aparecían en lugares donde no tenían ninguna razón biológica para estar. El océano estaba inquieto, y su inquietud se manifestaba en formas que los humanos solo podíamos observar sin comprender completamente. Pero no eran solo las criaturas grandes. El plancton,
esos organismos microscópicos que forman la base de toda la cadena alimenticia oceánica. También estaba respondiendo. Satélites que monitoreaban el color del océano desde el espacio detectaron cambios en la distribución del fitoplancton, florecimientos masivos, donde no deberían estar, áreas muertas, donde normalmente debería haber vida abundante. El océano estaba reorganizándose, y al hacerlo, estaba reorganizando todo el ecosistema marino. Hubo científicos que señalaron un detalle particularmente inquietante. La última vez que los océanos de la Tierra experimentaron un cambio significativo en sus patrones de circulación fue hace 11.700 años. Coincidió con el final de la última edad de hielo y marcó el comienzo de la civilización humana, tal como la conocemos. Estábamos presenciando un cambio de escala similar, un punto de inflexión que las generaciones futuras marcarían como el momento en que todo cambió. Las zonas costeras fueron las primeras en sentir los efectos prácticos. Playas que habían sido estables durante generaciones comenzaron a erosionarse o, en algunos casos, a crecer. La arena se movía de formas que no coincidían con los patrones estacionales conocidos. Pescadores que conocían sus aguas mejor que sus propios hogares comenzaron a encontrar que sus puntos de pesca tradicionales ya no producían las mismas capturas. No era que los peces hubieran desaparecido, se habían movido solo unos kilómetros, quizás, pero suficiente para interrumpir industrias enteras que dependían de la precisión de siglos de conocimiento tradicional, y las temperaturas del agua estaban cambiando, no uniformemente, no de formas que pudieran explicarse simplemente por el calentamiento global gradual que ya estábamos experimentando. Había puntos calientes que aparecían en lugares inesperados, corrientes frías que se desviaban de sus rutas habituales. Era como si el termostato del océano hubiera sido ajustado, pero nadie sabía exactamente a qué temperatura. Los arrecifes de coral, esos ecosistemas increíblemente diversos y frágiles que son las selvas tropicales del océano, comenzaron a exhibir comportamientos de blanqueamiento en patrones inusuales. No blanqueamiento masivo como el causado por olas de calor, sino parches aquí y allá, como si diferentes secciones del arrecife estuvieran respondiendo a diferentes estreses que los científicos aún no podían identificar completamente. Pero aquí está lo extraño, lo verdaderamente desconcertante. En algunas áreas, los corales que habían estado muriendo durante años, de repente comenzaron a mostrar signos de recuperación. Nuevos pólipos creciendo en esqueletos que habían estado muertos, colores regresando a arrecifes que habían sido declarados biológicamente extintos. Era como si el océano estuviera probando diferentes configuraciones, experimentando con nuevos equilibrios, tratando de encontrar un estado estable en este mundo alterado. Los tsunamis nunca llegaron. Eso era algo por lo que estar agradecidos. Los modelos computacionales habían predicho la posibilidad de perturbaciones masivas en el agua cuando la Tierra cambió su inclinación, pero el cambio había sido lo suficientemente gradual, lo suficientemente sutil que el agua simplemente se ajustó, sin crear las olas catastróficas que podrían haber borrado ciudades costeras. Pero la ausencia de catástrofe no significaba la ausencia de cambio. Y el cambio, incluso cuando es pacífico, puede ser profundamente desorientador. Hubo una comunidad pesquera en Filipinas donde los ancianos practicaban una forma tradicional de navegación que no usaba instrumentos modernos. Leían las corrientes, las olas, las estrellas, el comportamiento de las aves, conocimiento transmitido de generación en generación durante siglos. Y esos ancianos, esos maestros del océano, admitieron en el cuarto día, después del cambio,
que ya no podían leer el agua de la misma forma. Las señales que habían sido constantes durante toda su vida, ahora decían cosas diferentes. Las olas rompían en patrones que no reconocían. Las corrientes fluían en direcciones que contradecían su conocimiento ancestral. Era como si el océano hablara un idioma que solo ellos conocían. Y de repente, ese idioma hubiera cambiado su gramática. La sal también contaba una historia. Los niveles de salinidad en diferentes partes del océano estaban fluctuando de formas microscópicas, pero medibles. Cuando el agua se mueve de manera diferente, cuando las corrientes cambian, la sal se redistribuye. Y dado que la vida marina está increíblemente adaptada a niveles específicos de salinidad, incluso cambios pequeños pueden tener efectos en cascada a través de ecosistemas enteros. Algunas especies de peces que normalmente vivían en aguas más saladas se encontraban de repente en condiciones para las que sus cuerpos no estaban optimizados. Organismos que habían evolucionado durante millones de años para existir en un nicho específico, ahora encontraban que ese nicho se había desplazado al adaptarse o morir. Esa es la ley fundamental de la evolución. Pero la evolución normalmente opera en escalas de tiempo de miles o millones de años. ¿Qué sucede cuando el mundo cambia más rápido que la capacidad de la vida para adaptarse a él? Mientras los humanos observaban el cielo buscando respuestas, mientras los científicos estudiaban datos y construían modelos, el océano continuaba su diálogo silencioso con el planeta. Un diálogo que había estado ocurriendo durante 4.500 millones de años. Desde que el primer océano se formó en la superficie de esta roca girante, en el espacio. Y en ese diálogo había algo hermoso escondido en el caos. Algo que solo aquellos que estaban prestando atención podrían comenzar a percibir. El océano no estaba en crisis. Estaba adaptándose a como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. La vida encontraría una forma, siempre lo hacía. ¿Cuánto tarda la humanidad en aceptar un nuevo mundo? Esta pregunta es más compleja de lo que parece, porque aceptar no es lo mismo que comprender, y comprender no es lo mismo que adaptarse. Los humanos somos criaturas extrañas en ese sentido. Podemos saber intelectualmente que algo ha cambiado. Podemos verlo con nuestros propios ojos, medirlo con instrumentos, y aún así, una parte de nosotros sigue esperando que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero, ¿qué es normal realmente? ¿Es normal lo que experimentaste durante la mayo era parte de tu vida? ¿O es normal simplemente el estado actual de las cosas, sin importar cuánto tiempo haya durado? Para el quinto día, después del cambio, algo interesante comenzó a suceder en las ciudades alrededor del mundo. La gente dejó de hablar sobre el evento de forma dramática, no porque hubiera dejado de importar, sino porque la mente humana tiene esta capacidad asombrosa y a veces frustrante de normalizar casi cualquier cosa, si se le da suficiente tiempo. Los mareos continuaban, pero ahora la gente simplemente los aceptaba. Compraban medicamentos para el movimiento, ajustaban sus rutinas, caminaban un poco más despacio, se aferraban al pasamanos en las escaleras y seguían adelante. Porque eso es lo que hacemos. Seguimos adelante. Las oficinas volvieron a llenarse, no completamente. Había más ausencias de lo habitual, más gente trabajando desde casa, citando síntomas vagos que sus empleadores ya no cuestionaban. Pero el mundo continuaba girando, literalmente y figurativamente, solo que un poco diferente. Y aquí está lo fascinante. Los niños ya se habían adaptado completamente. Los niños menores de 10 años actuaban como si nada hubiera pasado. Sus cuerpos jóvenes y flexibles habían recalibrado sus sistemas vestibulares
en cuestión de días. Corrían, jugaban, saltaban, sin ninguna de la torpeza o incomodidad que los adultos seguían experimentando. Para ellos, este era simplemente el mundo ahora. No había nostalgia por cómo eran las cosas antes, porque no tenían un antes lo suficientemente arraigado en su memoria corporal. Hubo maestros que reportaron algo curioso. Los niños dibujaban el sol en ángulos diferentes en sus dibujos. No porque alguien les hubiera enseñado que el sol ahora aparecía desde una posición ligeramente alterada. Simplemente lo hacían. Sus cerebros habían observado el cambio y lo habían incorporado automáticamente en su representación del mundo. Los adultos seguían dibujando el sol donde siempre lo habían dibujado. Incluso cuando sabían, intelectualmente, que estaba en una posición diferente. Eso te dice algo sobre la naturaleza de la adaptación. No es solo física, es psicológica. Es reescribir no solo cómo tu cuerpo se mueve a través del espacio, sino cómo tu mente conceptualiza ese espacio. Los arquitectos y diseñadores urbanos comenzaron a notar algo en sus edificios. Estructuras que habían sido perfectamente equilibradas ahora tenían ligeras tensiones en lugares inesperados. Nada peligroso, nada que requiriera evacuaciones, pero sí lo suficiente como para que los edificios comenzaran a hacer ruidos nuevos, crujidos y chasquidos, mientras el concreto y el acero se ajustaban a las nuevas fuerzas actuando sobre ellos. Era como si las ciudades enteras estuvieran aprendiendo a pararse de nuevo. Y luego estaban los relojes, los antiguos relojes de péndulo, esas máquinas magníficamente precisas que habían medido el tiempo durante siglos, comenzaron a atrasarse, porque un péndulo depende de la gravedad para marcar sus oscilaciones. Y aunque la gravedad en sí no había cambiado, la forma en que actuaba a través del eje alterado de la Tierra sí lo había hecho. Microsegundos por día, acumulándose, el tiempo mismo se sentía diferente. Y no solo por los relojes de péndulo. Las personas reportaban que sus ritmos circadianos estaban desajustados. Sentían sueño en momentos inusuales. Se despertaban en medio de la noche sin razón aparente. Era como si el reloj biológico interno que todos llevamos, ese cronómetro invisible que nos dice cuándo dormir y cuándo despertar, estuviera tratando de recalibrarse a un ciclo solar que era casi pero no exactamente igual al que conocía. Los psicólogos comenzaron a reportar un aumento en lo que llamaban ansiedad existencial no específica. Pacientes que venían a consulta sin poder articular exactamente qué estaba mal, solo que se sentían inquietos, desconectados, como si algo fundamental en el mundo estuviera ligeramente fuera de lugar. Y tenían razón. Algo estaba fuera de lugar. Ellos solo no podían señalarlo exactamente, porque era todo. Era el mundo entero, desplazado 2 grados de su configuración anterior. Pero aquí está lo extraordinario sobre los humanos. Podemos adaptarnos a casi cualquier cosa, no rápidamente, no sin esfuerzo, pero eventualmente, siempre que el cambio no nos mate de inmediato, encontramos la forma de vivir con él. Los agricultores fueron de los primeros en hacer ajustes prácticos. Notaron que las sombras caían diferentes en sus campos, que las plantas crecían ligeramente inclinadas en direcciones que no coincidían con patrones anteriores. Así que ajustaron la orientación de sus cultivos. Plantaron en ángulos ligeramente diferentes, experimentaron. Algunos cultivos fallaron, otros prosperaron inesperadamente. Era como si el mundo estuviera redistribuyendo sus favores, decidiendo que lo que antes crecía bien aquí, ahora crecería mejor allá. Los pilotos de avión tuvieron que reaprender sus aproximaciones a los aeropuertos. Los ángulos de descenso, que habían volado miles de veces,
ahora se sentían marginalmente incorrectos. Los instrumentos decían una cosa, pero sus cuerpos, entrenados por años de experiencia, decían otra. Tuvieron que confiar en los instrumentos y desconfiar de sus instintos. Eso es difícil. Desconfiar de tus instintos va en contra de todo lo que la evolución te enseñó. Pero esa es la realidad de vivir en un mundo que cambió. Tus instintos fueron calibrados para el mundo anterior. Ahora eran, en el mejor de los casos, aproximaciones. En el peor, mentiras directas. Hubo reuniones secretas entre gobiernos, discusiones sobre qué decirle al público, cuánto revelar sobre la magnitud del cambio. Algunos abogaban por transparencia total, otros argumentaban que la gente no podía manejar la verdad completa, que causaría pánico innecesario. Al final, no importó, porque la información filtrada, de todas formas. Así funciona el mundo moderno. Los secretos duran minutos, no años, y la gente ya sabía. De todas formas, tal vez no los detalles científicos exactos, pero sabían en sus huesos que algo fundamental había cambiado. Las redes sociales se llenaron de comunidades de personas compartiendo estrategias de adaptación, cómo reaprender a caminar en línea recta, qué medicamentos funcionaban mejor para los mareos persistentes, cómo ajustar tus horarios de sueño, cómo explicárselo a los niños de formas que no les causaran miedo. Había algo hermoso en eso. En medio del cambio y la incertidumbre, los humanos hicieron lo que siempre hacen. Mejoran, se apoyaron mutuamente, compartieron conocimiento, crearon comunidad, porque al final, no importa cuánto cambie el mundo, lo que nos hace humanos no es nuestra relación con el planeta, sino nuestra relación entre nosotros. Los atletas tuvieron que reaprender sus deportes. Un balón de baloncesto ya no rebotaba exactamente de la misma forma, no significativamente diferente, pero lo suficiente como para que los jugadores profesionales, cuyas carreras dependen de precisión medida en milímetros, tuvieran que ajustar sus tiros. Los récords mundiales en atletismo se volvieron técnicamente obsoletos. Porque, ¿cómo comparas un tiempo establecido en el mundo anterior con un tiempo en este mundo nuevo? Los músicos reportaron que sus instrumentos sonaban ligeramente diferente, no desafinados exactamente, pero como si el aire mismo, a través del cual viajaba el sonido, hubiera cambiado su densidad o su composición. Los pianos, que habían sido afinados perfectamente ahora, requerían ajustes microscópicos. Incluso el arte cambió. Los pintores comenzaron a usar paletas de colores ligeramente diferentes, sin poder explicar exactamente por qué, como si la luz que rebotaba en los objetos ahora tuviera cualidades sutilmente alteradas que sus ojos entrenados podían detectar, pero sus mentes conscientes no podían articular. Para la primera semana, comenzaron a aparecer los primeros estudios científicos sobre la adaptación humana. Escáneres cerebrales mostraron que las regiones del cerebro responsables del equilibrio y la orientación espacial estaban siendo remodeladas activamente. Neuronas creando nuevas conexiones, sinapsis fortaleciéndose o debilitándose. El cerebro humano, ese órgano plástico y extraordinario, reescribiéndose a sí mismo para funcionar en este mundo nuevo. Los ancianos lo tenían más difícil. Sus cerebros, menos plásticos después de décadas de refuerzo de patrones antiguos, luchaban más con la readaptación. Había más caídas entre personas mayores, más confusión, más resistencia al cambio. No porque fueran tercos, sino porque literalmente sus cerebros no podían reconfigurarse tan rápidamente como los de personas más jóvenes. Y eso creaba una división
generacional interesante. Los jóvenes que ya se habían adaptado no entendían por qué los mayores seguían quejándose. Los mayores se sentían abandonados en un mundo que había cambiado demasiado rápido para que ellos lo siguieran. Pero lentamente, dolorosamente, incluso ellos comenzaron a adaptarse, porque la alternativa era rendirse. Y los humanos no nos rendimos fácilmente. Hubo momentos de gracia en medio de la adaptación, momentos en que las personas se daban cuenta de que, aunque el mundo había cambiado, aún había belleza en él, en tal vez una belleza diferente, pero belleza de todas formas. Los amaneceres se veían diferentes. La luz se derramaba sobre el horizonte en ángulos que creaban sombras nuevas, patrones de luz que nadie había visto antes. Los fotógrafos se volvieron locos, tratando de capturar estas nuevas geometrías de luz. Las noches también eran diferentes. Las estrellas estaban en los mismos lugares, obviamente, pero la forma en que se elevaban sobre el horizonte, la forma en que se movían a través del cielo nocturno, tenía una cualidad alterada. Los astrónomos amateur tuvieron que reaprender sus constelaciones, no porque las estrellas hubieran cambiado, sino porque el punto de vista desde el cual las observábamos había cambiado. Y lentamente, muy lentamente, las personas comenzaron a darse cuenta de algo que había estado escondido en el caos, algo que solo podía verse una vez que la conmoción inicial comenzaba a disiparse y las mentes se aclaraban lo suficiente para contemplar no solo lo que se había perdido, sino lo que se había ganado. Porque todo cambio, incluso el cambio traumático, viene con oportunidades, con posibilidades que no existían en el mundo anterior. ¿Y si este cambio fue exactamente lo que necesitábamos? ¿Y si este cambio fue exactamente lo que necesitábamos? Es una pregunta peligrosa. Suena a justificación, a racionalización de algo que no pedimos y que no podemos deshacer. Pero a veces las preguntas peligrosas son las que más vale la pena hacer, porque obligan a mirar más allá del pánico inmediato y ver patrones más grandes, consecuencias más profundas. Para la segunda semana después del cambio, algo inesperado comenzó a emerger de los datos científicos. Patrones que nadie había anticipado. Efectos secundarios del cambio que no eran destructivos, sino beneficiosos, no para todos. No uniformemente, pero lo suficiente como para hacer que algunos científicos se detuvieran y reconsideraran sus suposiciones sobre lo que constituye un desastre. Las corrientes oceánicas que se habían acelerado estaban ahora trayendo nutrientes de las profundidades a la superficie, en lugares donde antes eran escasos. Florecimientos de fitoplancton aparecían en zonas que habían sido desiertos marinos durante décadas. Y donde hay fitoplancton, hay vida en peces pequeños, luego peces más grandes, aves marinas. Todo un ecosistema regenerándose en lugares donde había estado muriendo. Nadie se atrevía a llamarlo milagro. Los científicos no usan esa palabra, pero en conversaciones privadas, en correos electrónicos entre colegas, aparecía una palabra diferente en oportunidad. Los patrones de viento también habían cambiado, sutilmente, pero de formas que estaban redistribuyendo la humedad atmosférica. Había regiones del mundo que habían estado experimentando sequías prolongadas, que de repente recibían lluvias, no tormentas catastróficas, sino precipitación regular, constante. El tipo de lluvia que los agricultores rezan que llegue. En el Sahel, esa región al sur del Sahara, que había estado convirtiéndose lentamente en desierto durante décadas. Los pastores reportaban algo extraordinario. La hierba estaba regresando, no en todas partes, no milagrosamente, pero en parches
cada vez más grandes, como si el clima estuviera experimentando con nuevas configuraciones, y algunas de esas configuraciones favorecían la vida donde antes había favorecido la aridez. Por supuesto, esto significaba que otras regiones estaban recibiendo menos lluvia. El equilibrio nunca es perfecto. Lo que un lugar gana, otro lo pierde. Pero la redistribución no era uniformemente negativa. Eran diferente. Y diferente no siempre significa peor. Los glaciares en algunas montañas que habían estado retrocediendo durante un siglo comenzaron a estabilizarse. La alteración en el eje de la Tierra había cambiado ligeramente los patrones de insolación. Cuánta luz solar llegaba a diferentes latitudes. En algunos lugares, esto significaba temperaturas marginalmente más frías, suficiente para que el hielo que había estado derritiéndose dejara de hacerlo. Otros glaciares continuaban retrocediendo. Por supuesto, el calentamiento global no se había detenido, pero había una complejidad en el sistema climático que los modelos previos no habían podido predecir completamente. El cambio en el eje había introducido variables que estaban creando microclimas nuevos, bolsillos de estabilidad en medio del caos más grande. Y luego estaban los humanos, esos adaptables y sorprendentes humanos. Las comunidades comenzaron a reorganizarse de formas que nadie había anticipado. Personas que habían estado aisladas, encerradas en sus rutinas individuales, de repente se encontraban hablando con vecinos que nunca antes habían conocido, compartiendo experiencias sobre el cambio, comparando síntomas, ofreciendo ayuda. Hubo un edificio de apartamentos en Tokio, donde los residentes habían vivido lado a lado durante años, sin apenas intercambiar palabras. Después del cambio, comenzaron a reunirse en el vestíbulo todas las noches. Al principio era solo para compartir información, para sentirse menos solos en la incertidumbre. Pero continuó incluso después de que la información dejó de ser urgente, porque habían descubierto algo que habían estado faltando sin saberlo en comunidad. Esta historia se repitió en miles de lugares alrededor del mundo. El cambio había sacudido a las personas fuera de sus rutinas. Había roto los patrones habituales que mantenían a los humanos separados entre sí. Ahí en ese rompimiento, habían encontrado conexiones. Los psicólogos comenzaron a notar una disminución en ciertos tipos de ansiedad. La ansiedad específica sobre el futuro, sobre planificación a largo plazo, sobre objetivos distantes. Porque cuando el mundo cambia fundamentalmente, esas preocupaciones de repente parecen menos importantes. Lo que importa es ahora, es hoy, es la persona frente a ti. No era que la gente hubiera dejado de preocuparse por el futuro, pero había un cambio en perspectiva, una recalibración de prioridades. Las cosas que habían parecido vitales antes del cambio, ascensos en el trabajo, comprar una casa más grande, acumular posesiones, de repente parecían menos urgentes, comparadas con la pregunta fundamental: ¿puedo adaptarme a este nuevo mundo? Y al hacer esa pregunta, las personas descubrían que podían, que eran más resilientes de lo que habían creído. Hubo un hombre en Brasil que había trabajado el mismo empleo de oficina durante 20 años. La rutina perfecta, mismo camino todos los días, misma comida para el almuerzo. Después del cambio, cuando los mareos hacían que su viaje diario fuera difícil, comenzó a trabajar desde casa. Y en esa transición forzada, descubrió que realmente disfrutaba la jardinería, algo que nunca había tenido tiempo de explorar antes. Comenzó pequeño, solo algunas plantas en macetas, pero descubrió que tenía talento para ello. Las plantas crecían bajo su cuidado de formas que lo sorprendían, y lentamente comenzó a considerar un cambio de carrera
que nunca se habría permitido considerar en el mundo anterior. Porque en el mundo anterior, el cambio era opcional. Ahora era necesario. Y una vez que aceptas que el cambio es necesario, otros cambios que antes parecían imposibles, de repente se vuelven pensables. Esta historia también se repitió miles de veces. Personas descubriendo nuevas pasiones, nuevos talentos, nuevas versiones de sí mismas que habían estado dormidas bajo las rutinas del mundo anterior. Los científicos estudiaban la resiliencia humana con renovado interés. Escáneres cerebrales mostraban algo fascinante. Las mismas regiones del cerebro que se activaban al adaptarse al cambio físico en el equilibrio, también se activaban al hacer otros tipos de cambios en la vida. Como si el cerebro, una vez que aprendía que podía adaptarse a una cosa, se volviera más confiado en su habilidad de adaptarse a otras. Era como si el cambio planetario hubiera desbloqueado algo en la psique humana colectiva, una comprensión de que la estabilidad que habíamos dado por sentada era ilusoria, y que la verdadera fortaleza no venía de resistir el cambio, sino de fluir con el an. Los niños lo entendían intuitivamente. Siempre lo habían entendido. Para ellos, el mundo siempre estaba cambiando de todas formas. Crecían, aprendían cosas nuevas cada día. Sus cuerpos se transformaban constantemente. Este cambio planetario era solo otro cambio en una vida llena de cambios. Los adultos estaban aprendiendo de ello. Padres observando a sus hijos adaptarse sin esfuerzo y preguntándose por qué ellos mismos encontraban tan difícil lo que sus hijos hacían tan fácilmente. La respuesta era simple pero profunda. Los niños no tenían expectativas arraigadas sobre cómo debería ser el mundo. Los adultos, sí, esas expectativas, esos modelos mentales construidos durante décadas, eran lo que hacía la adaptación tan dolorosa. No era el cambio físico lo difícil, era soltar el modelo mental del mundo anterior. Hubo talleres que comenzaron a aparecer, clases sobre vivir en el nuevo mundo, no clases científicas sobre qué había sucedido, sino clases prácticas sobre cómo ajustar tu vida, cómo caminar de forma diferente, cómo reorganizar tu hogar para el equilibrio alterado, cómo meditar en medio de la incertidumbre. Y curiosamente, muchas de estas técnicas no eran nuevas, eran prácticas antiguas de culturas que habían vivido en ambientes inestables durante siglos, comunidades indígenas que habían aprendido a través de generaciones cómo vivir en armonía con un mundo que cambiaba constantemente, monjes budistas que habían practicado la aceptación del cambio como filosofía central. De repente, ese conocimiento antiguo era relevante de formas nuevas, y las personas que lo habían preservado se encontraban en demanda, enseñando a una humanidad moderna que había olvidado cómo ser flexible. Había algo hermoso en eso, en ver cómo el cambio estaba creando puentes entre diferentes formas de conocimiento, entre lo antiguo y lo moderno, entre la ciencia y la sabiduría tradicional. Los economistas notaron cambios también. Los mercados de valores, que habían caído dramáticamente en los primeros días después del cambio, comenzaron a estabilizarse. No porque la situación fuera menos incierta, sino porque los inversionistas habían ajustado sus modelos de riesgo. Habían aceptado que el mundo era fundamentalmente más impredecible de lo que habían asumido, y habían incorporado esa impredecibilidad en sus cálculos. Algunas industrias colapsaron, otras florecieron inesperadamente. Compañías que fabricaban equipos de adaptación, desde medicamentos para el mareo
hasta nuevos tipos de herramientas de construcción diseñadas para el mundo alterado. Experimentaron crecimiento explosivo y nuevas industrias emergieron. Consultores de adaptación, arquitectos especializados en diseñar para el nuevo equilibrio, entrenadores personales que enseñaban ejercicios específicos para recalibrar el sistema vestibular. La economía se estaba reorganizando, al igual que todo lo demás. Y en esa reorganización había ganadores y perdedores, como siempre. Pero también había oportunidades que no habían existido en el mundo anterior. Para el final de la tercera semana, había un sentimiento palpable de que la humanidad había pasado la esquina. No que todo estuviera bien, no que los problemas se hubieran resuelto, pero que habíamos alcanzado un punto donde el pánico había dado paso a la adaptación activa. Las personas ya no preguntaban ¿por qué sucedió esto?, sino ¿qué hago ahora? Y esa es una pregunta mucho más productiva. Hubo científicos que comenzaron a especular públicamente sobre algo que antes solo habían discutido en privado. ¿Y si cambios planetarios como este no son aberraciones, sino parte de un ciclo natural que simplemente sucede en escalas de tiempo demasiado largas para que la civilización humana los haya registrado antes? Después de todo, la Tierra tiene 4.500 millones de años. La civilización humana tiene solo unos pocos miles de años. Somos bebés en términos de historia planetaria. ¿Cuántos de estos cambios han sucedido antes sin que nadie estuviera aquí para registrarlos? Y si este tipo de cambio es natural, si es parte de cómo funciona un planeta vivo, entonces quizás nuestra tarea no es resistirlo o revertirlo. Quizás nuestra tarea es simplemente aprender a bailar con él. Pero mientras la humanidad aprendía su nueva danza, mientras encontraba ritmo en el caos, una pregunta permanecía. Una pregunta que nadie quería hacer en voz alta, pero que todos pensaban en los momentos tranquilos antes de dormir. ¿Volverá a cambiar? ¿Qué significa dormir cuando el mundo ya no es el mismo? Esta pregunta se volvió más relevante con cada noche que pasaba, porque el sueño, ese estado misterioso en el que pasamos un tercio de nuestras vidas, resultó ser más sensible al cambio planetario de lo que nadie había anticipado. No era solo que las personas tuvieran dificultad para dormir por ansiedad o preocupación. Era algo más fundamental, algo inscrito en la biología misma del sueño. Los ritmos circadianos, ese reloj interno que regula cuando dormimos y cuando despertamos, están sincronizados con la rotación de la Tierra, con el ciclo de luz y oscuridad, con la posición del Sol y la Luna en el cielo. Y cuando esos patrones cambian, incluso ligeramente, el reloj interno se desajusta. Durante el primer mes, después del cambio, los estudios del sueño reportaron datos fascinantes y preocupantes. Las personas estaban entrando en sueño REM, esa fase profunda del sueño donde ocurren los sueños más vívidos, en momentos diferentes de la noche. Los ciclos de sueño que normalmente duraban 90 minutos, ahora variaban impredeciblemente. Algunas noches 85 minutos, otras noches 95. No suena como mucho en 5 o 10 minutos, aquí y allá, pero el sueño es un fenómeno increíblemente preciso. Tu cerebro necesita pasar por sus ciclos en orden específico, para consolidar memorias, para procesar emociones, para reparar el daño del día. Cuando esos ciclos se interrumpen, incluso marginalmente, los efectos se acumulan. Las personas reportaban sueños más extraños de lo habitual, no pesadillas, necesariamente, aunque esas también aumentaron, sino sueños que tenían una cualidad diferente. Sueños donde la física no funcionaba correctamente, donde la gravedad era inconsistente, donde las direcciones
se confundían. Los psicólogos especializados en análisis de sueños señalaban que esto tenía sentido perfecto. El cerebro usa los sueños para procesar experiencias y consolidar aprendizajes. Y ahora el cerebro estaba tratando de procesar un mundo donde las reglas físicas fundamentales que había dado por sentadas toda la vida eran ligeramente diferentes. Así que los sueños se volvieron espacios de práctica, simulaciones donde el cerebro experimentaba con las nuevas reglas, probaba diferentes escenarios, intentaba construir un nuevo modelo de la realidad que incorporara estos cambios sutiles pero omnipresentes. Hubo personas que comenzaron a disfrutar sus sueños más que antes. Reportaban que, aunque eran extraños, también eran más vívidos, más coloridos, más memorables, como si el cerebro, forzado a trabajar más duro durante el sueño, produjera experiencias oníricas más ricas. Otros encontraban los sueños perturbadores. Despertaban sintiéndose desorientados, inseguros de que era real y que era sueño. Esa línea normalmente clara se había vuelto borrosa de formas incómodas. Y luego estaban aquellos que comenzaron a experimentar algo que los investigadores del sueño llamaban sueños compartidos. No en el sentido místico o sobrenatural, sino que personas en la misma región geográfica reportaban temas similares en sus sueños, como si el cambio planetario estuviera creando patrones en el inconsciente colectivo. Sueños sobre caídas eran comunes. Sueños sobre estar en barcos o aviones que se inclinaban impredeciblemente. Sueños sobre tratar de caminar en línea recta, pero derivar constantemente hacia un lado. El cerebro procesando, en el lenguaje simbólico de los sueños, la experiencia física de vivir en un mundo con equilibrio alterado. La noche misma se sentía diferente, no solo porque las personas estuvieran durmiendo de forma diferente, sino porque la noche física era diferente. El cielo nocturno, aunque contenía las mismas estrellas, las mostraba desde un ángulo ligeramente alterado. Y para aquellos que pasaban tiempo mirando las estrellas, esa alteración era perceptible. Los astrónomos amateur, esos dedicados observadores del cielo nocturno, tuvieron que recalibrar sus telescopios. Las coordenadas que habían usado durante años para encontrar objetos celestes específicos ahora estaban desplazadas solo por fracciones de grado, pero en astronomía, las fracciones de grado importan. Y había algo en mirar el cielo nocturno alterado que era a la vez inquietante y hermoso. Las constelaciones que la humanidad había nombrado hace miles de años, esas formas imaginarias que habíamos proyectado sobre patrones aleatorios de estrellas, ahora se veían ligeramente distorsionadas. Orión ya no se erguía exactamente como lo había hecho. La Osa Mayor tenía una inclinación diferente. Eran las mismas estrellas, pero nuestra relación con ellas había cambiado. Y eso era, en cierto modo, profundamente simbólico de todo lo que había sucedido. Los animales nocturnos también estaban ajustándose. Los búhos, esos cazadores perfectos de la oscuridad, tardaron varias semanas en recalibrar sus ataques. Su capacidad de localizar presas en completa oscuridad depende de un cálculo extraordinariamente preciso de sonido y distancia. Y cuando el mundo se inclinó 2 grados, todos esos cálculos tuvieron que ser reaprendidos. Hubo un período donde los búhos fallaban más capturas de lo normal, donde parecían confundidos, lanzándose hacia presas y errando por centímetros. Pero como con todo en la naturaleza, la adaptación eventualmente sucedió. Los búhos ajustaron, reaprendieron, y pronto estaban cazando con la misma eficiencia que antes. Los murciélagos, que navegan usando ecolocación, experimentaron menos problemas. El sonido viaja igual, sin importar la inclinación del planeta, pero aún así mostraban cambios en comportamiento.
Sus patrones de vuelo eran diferentes, como si estuvieran explorando de nuevo territorios que ya conocían, reconfirmando que sus mapas mentales seguían siendo válidos. Y las luciérnagas. Las luciérnagas revelaron algo extraordinario. Hubo un investigador en Japón que había estado estudiando la sincronización de luciérnagas durante décadas. Estos insectos tienen la capacidad notable de sincronizar sus destellos lumínicos. Miles de ellas parpadeando al unísono en espectáculos naturales de coordinación perfecta. Los mecanismos exactos de cómo logran esta sincronización aún son objeto de estudio. Después del cambio planetario, las luciérnagas perdieron su sincronización por completo. Durante casi 3 semanas, parpadeaban aleatoriamente, cada una siguiendo su propio ritmo. El investigador temía que el cambio hubiera roto permanentemente el mecanismo que les permitía coordinarse. Pero en la 4ª semana, comenzaron a sincronizarse de nuevo, solo que ahora el patrón era diferente. La frecuencia de los destellos era ligeramente más rápida. El ritmo tenía una cualidad alterada. Era como si las luciérnagas hubieran inventado una nueva canción, una melodía de luz adaptada al nuevo mundo. Nadie podía explicar exactamente cómo habían logrado esto, Annie, pero lo habían hecho. Y había algo profundamente esperanzador en ello. Para los humanos, la noche se convirtió en un tiempo de contemplación más profunda que antes, sin la certeza absoluta del día siguiente, sin la garantía de que el mundo seguiría siendo estable. Las noches adquirieron un peso existencial que no habían tenido en generaciones. Las personas se acostaban preguntándose: ¿cambiará de nuevo mientras duermo? ¿Despertaré en un mundo aún más alterado? O quizás en uno que ha vuelto a su configuración original. Esa incertidumbre era agotadora, pero también, de formas extrañas, era liberadora. Porque cuando no puedes controlar nada, cuando no puedes predecir nada, lo único que queda es estar presente aquí, ahora, en este momento. Y las personas comenzaron a darse cuenta de algo que las tradiciones contemplativas habían sabido durante milenios: el presente es todo lo que realmente tenemos. El pasado es memoria. El futuro es imaginación. Solo este momento respiratorio es real. La meditación experimentó un resurgimiento global, no el tipo de moda de meditación que había sido popular antes, llena de aplicaciones y guías y estructuras, sino algo más simple y más profundo. Personas simplemente sentándose en silencio antes de dormir, observando su respiración, sintiendo sus cuerpos en este mundo cambiado. Y en ese silencio nocturno, en esa quietud, antes del sueño, encontraban algo que la agitación del día no permitía. Encontraban paz. No paz en el sentido de que todo estuviera bien, sino paz en el sentido de aceptación, de rendición a lo que es, sin resistencia a lo que no puede ser cambiado. Los terapeutas del sueño comenzaron a recomendar nuevos rituales nocturnos, ya no solo las cosas habituales de higiene del sueño, habitaciones oscuras, temperaturas frescas, pantallas apagadas, sino rituales más profundos, prácticas de gratitud, momentos de conexión con otros antes de dormir, conversaciones significativas en lugar de distracciones superficiales. Y las personas que adoptaban estas prácticas reportaban no solo dormir mejor, sino vivir mejor, porque el sueño resultó era un espejo de cómo vivías tu vida de vigilia. Si pasabas tus días en ansiedad frenética, tus noches serían inquietas. Si encontrabas momentos de paz durante el día, esa paz se extendía a tu sueño. Hubo una comunidad en Escandinavia
que comenzó una tradición nueva. Todas las noches, justo después del anochecer, las personas salían a sus jardines o balcones y permanecían en silencio durante 5 minutos, simplemente estando presentes con la noche, con el aire, con el cielo alterado, pero todavía hermoso. No era religioso, no era organizado formalmente, simplemente sucedía. Y gradualmente se extendió a otras comunidades. Un reconocimiento silencioso y colectivo de que todos estaban pasando por esto juntos, que la noche, con todas sus incertidumbres, era algo compartido. Los niños dormían mejor que los adultos, como en todo lo relacionado con la adaptación. Sus sueños eran aventuras, no ansiedades. Incorporaban el mundo cambiado en sus fantasías nocturnas, de formas creativas y juguetonas. Despertaban hablando de sueños, sobre volar en ángulos extraños, sobre mundos donde arriba y abajo eran conceptos flexibles. Los adultos escuchaban esos sueños con envidia, deseando poder procesar el cambio con esa facilidad, esa ligereza. Pero también había esperanza en ello, porque si los niños podían adaptarse tan completamente, entonces quizás la próxima generación crecería sin la carga del trauma. Para ellos, este sería simplemente el mundo normal, el único mundo que conocerían realmente. Y en ese silencio nocturno, en esas horas donde el mundo dormía y soñaba y procesaba, algo profundo estaba sucediendo, algo que solo podía ser visto en retrospectiva, mirando hacia atrás desde un punto futuro. La humanidad no solo estaba adaptándose físicamente al nuevo mundo, estaba siendo transformada por él. Las prioridades cambiaban, los valores se reorganizaban, lo que significaba ser humano en un planeta que podía cambiar sin advertencia estaba siendo redefinido, noche tras noche, sueño tras sueño. Y en ese proceso de transformación, se estaba descubriendo algo que había estado presente todo el tiempo, pero olvidado bajo capas de certeza artificial, que la vida siempre había sido incierta, que el cambio siempre había sido la única constante, que la sensación de estabilidad que habíamos tenido en el mundo anterior no era realidad, sino afortunada coincidencia. Ahora, esa ilusión se había roto, y aunque era aterrador, también era, de formas extrañas e inesperadas, un regalo. El regalo de ver claramente, de vivir plenamente conscientes de la preciosa fragilidad de cada momento. Y si el verdadero cambio no fue en la Tierra, sino en nosotros, esta pregunta surgió en la mente de un científico en Chile, mientras observaba el amanecer desde su observatorio en las montañas de los Andes. Era el día 42 después del cambio, 6 semanas exactas, y el sol se elevaba sobre el horizonte en un ángulo que ahora reconocía como el nuevo normal. Pero no era el sol lo que había cambiado, era él, era su forma de verlo, era su relación con ese astro que había estado allí durante 4.500 millones de años, indiferente a los dramas humanos, simplemente existiendo y ardiendo y dando vida. Y en esa observación simple estaba contenida una verdad más profunda. El planeta había cambiado 2 grados en su eje, solo 2 grados en la escala cósmica de las cosas. Era casi nada. La Tierra seguía siendo la Tierra. Los océanos seguían siendo océanos. Las montañas no se habían movido. Lo que había cambiado, fundamentalmente, y quizás irreversiblemente, era la humanidad. Habíamos pasado siglos construyendo una civilización basada en la suposición de que el mundo era predecible, que podíamos controlarlo, que con suficiente tecnología, suficiente
conocimiento, suficiente planificación, podíamos domesticar el planeta y doblegar la naturaleza a nuestra voluntad. Y luego, en un momento, sin advertencia, sin razón aparente, el planeta nos recordó algo que habíamos olvidado, que no estamos a cargo, que nunca lo estuvimos, que vivimos aquí por tolerancia de fuerzas mucho más grandes que nosotros. Esa realización podría haber sido paralizante, podría haber llevado a la desesperación, a la resignación, a la sensación de impotencia total. Pero curiosamente, para muchas personas, tuvo el efecto opuesto. Hubo una liberación en soltar el control, en aceptar que no podías prevenir todos los desastres, no podías planificar para todas las contingencias, en comprender que la vida es, en su esencia, impredecible, y que tu tarea no es eliminar esa impredecibilidad, sino aprender a bailar con ella. Los filósofos tuvieron un resurgimiento inesperado de relevancia. Textos antiguos sobre estoicismo, sobre aceptación, sobre vivir en armonía con la naturaleza, en lugar de en oposición a ella, de repente encontraron nuevas audiencias, personas hambrientas de marcos conceptuales que les ayudaran a dar sentido a lo que habían experimentado. Y lo que encontraban en esos textos antiguos era algo sorprendente. Esto no era nuevo. La humanidad había enfrentado incertidumbre antes. Toda sociedad anterior a la era industrial vivía con un nivel de incertidumbre que nosotros, en nuestra burbuja tecnológica moderna, habíamos olvidado completamente. Nuestros ancestros no sabían si la cosecha fallaría, si una enfermedad llegaría y diezmaría la comunidad, si el clima sería favorable o catastrófico. Vivían con esa incertidumbre como parte fundamental de la existencia y desarrollaron filosofías, prácticas espirituales, estructuras comunitarias para manejarla. Nosotros habíamos perdido esas herramientas. Las habíamos descartado como primitivas, innecesarias en un mundo de seguros y previsiones meteorológicas y planificación científica. Pero ahora las necesitábamos de nuevo y descubríamos que todavía funcionaban. Para la sexta semana, los gobiernos comenzaron a anunciar planes a largo plazo, no planes para revertir el cambio. Eso era imposible, ni siquiera planes para mitigar completamente sus efectos, sino planes para construir una civilización adaptada al nuevo mundo, nuevos códigos de construcción que tomaban en cuenta las fuerzas alteradas, programas educativos que enseñaban a los niños a navegar usando las nuevas configuraciones estelares, inversiones masivas en estudiar los océanos cambiantes, los patrones climáticos emergentes, los ecosistemas en transición y, más fundamentalmente, inversiones en resiliencia, en sistemas que podían flexionarse sin romperse, en redundancia en lugar de eficiencia máxima, en comunidades fuertes en lugar de individuos aislados. Porque esa era la lección más clara del cambio en los sistemas. Optimizados para estabilidad, son frágiles ante perturbaciones. Los sistemas que incorporan flexibilidad, que aceptan cierto nivel de ineficiencia a cambio de adaptabilidad, son los que sobreviven. Las ciudades comenzaron a ser rediseñadas, no reconstruidas completamente. Eso sería imposible e innecesario, sino ajustadas. Espacios verdes incorporados donde antes había sido todo concreto. Jardines comunitarios en techos de edificios. Plazas donde las personas podían reunirse, porque la conexión humana había demostrado ser más valiosa que cualquier tecnología. Hubo resistencia, por supuesto. Siempre hay resistencia al cambio,
Personas que insistían en que todo esto era temporal, que la Tierra eventualmente volvería a su configuración original, que solo necesitábamos esperar. Pero esas voces se volvieron más débiles con cada semana que pasaba, porque la evidencia era clara. El cambio nos estaba revirtiendo, y esperar un retorno al pasado significaba desperdiciar el presente. Los artistas capturaron este momento de transformación de formas que las palabras no podían. Pinturas que mostraban horizontes inclinados que de alguna forma se sentían correctos. Música compuesta en escalas ligeramente alteradas que reflejaban el mundo alterado. Poesía que hablaba de equilibrio encontrado en desequilibrio, de belleza descubierta en disrupción. Y las personas respondían a ese arte de formas viscerales, porque expresaba algo que ellos sentían, pero no podían articular. Y este momento, por más aterrador que hubiera sido, también era extraordinario. Era un punto de inflexión en la historia humana, un antes y un después, tan claro como el descubrimiento del fuego o la invención de la agricultura. Generaciones futuras hablarían de este momento. Estudiarían cómo la humanidad respondió, y lo que aprenderían, esperábamos, era que cuando enfrentados con un cambio fundamental e irreversible, los humanos podían adaptarse, podían encontrar significado, podían incluso crecer. Los científicos continuaban estudiando el fenómeno, por supuesto, publicando artículos, construyendo modelos cada vez más sofisticados de lo que había sucedido y por qué. Y lentamente emergía un consenso. El cambio probablemente había sido causado por un reajuste en el núcleo de la Tierra. Esos flujos masivos de metal fundido en el centro del planeta que generan nuestro campo magnético. Por razones que aún no se entendían completamente, esos flujos habían cambiado ligeramente su configuración, y ese cambio profundo, a miles de kilómetros bajo la superficie, había propagado sus efectos hasta alterar el eje de rotación del planeta entero. ¿Podría volver a suceder? Probablemente, en algún punto, en escalas de tiempo que podían ser décadas o milenios. No había forma de predecirlo con certeza, y esa era, quizás, la lección final. No podemos predecir el futuro, no podemos controlar el planeta. Lo único que podemos hacer es estar presentes, ser flexibles, cuidarnos unos a otros. Hubo una ceremonia global en el día 50, después del cambio, no organizada por ningún gobierno o institución. Simplemente emergió orgánicamente de conversaciones en línea, de comunidades locales coordinándose. Al atardecer, en cada zona horaria, las personas salieron de sus hogares. Se pararon en silencio durante 5 minutos, mirando el horizonte donde el sol se ponía en su ángulo alterado pero hermoso. Un reconocimiento colectivo de lo que habían pasado, de lo que habían sobrevivido, de lo que habían aprendido. No hubo discursos, no hubo música, solo silencio compartido. Y en ese silencio había algo más poderoso que cualquier palabra podría haber sido. Era aceptación, era gratitud, era duelo por lo que se había perdido y celebración de lo que se había encontrado. Era un adiós al mundo anterior y una bienvenida al mundo nuevo. Y cuando esos 5 minutos terminaron, cuando las personas regresaron a sus hogares y vidas, algo había cambiado, no en el planeta, esta vez en ellos. Un cambio sutil pero real, en cómo se veían a sí mismos y su lugar en el universo. Eran más pequeños de lo que habían pensado, menos importantes en la escala cósmica de las cosas, pero también más conectados, más parte de algo más grande. No amos del planeta, sino participantes en su danza continua de cambio
y adaptación. Los niños que crecerían en este nuevo mundo nunca conocerían el anterior. Para ellos, este sería normal. Contarían historias sobre el día que la Tierra cambió con la misma distancia con que nosotros contamos. Historias sobre eventos históricos que nunca experimentamos personalmente. Y quizás eso estaba bien. Quizás cada generación necesita su propio desafío definitorio, su propio momento de antes y después. Este era el nuestro. Las noches se volvieron más preciosas después del cambio, porque ya nadie daba el siguiente día por sentado. Cuando te acostabas a dormir, había una pequeña parte de ti que se preguntaba, ¿qué encontraré cuando despierte? Pero esa pregunta ya no era aterradora. Era expectante y curiosa, porque habíamos aprendido que el cambio no era el enemigo. La resistencia al cambio era el enemigo. Y una vez que soltabas esa resistencia, una vez que aceptabas que el único constante era el cambio mismo, encontrabas una forma diferente de estar en el mundo, una forma más ligera, más presente, más viva. El amanecer del día 51 llegó como todos los amaneceres. Ahora llegaban diferente de cómo solían ser, pero hermoso de todas formas. El sol pintaba el cielo en colores que parecían más brillantes de lo que recordabas, aunque probablemente era solo tu percepción alterada, tu apreciación aumentada. Y mientras la luz llenaba el mundo, trayendo un nuevo día con todas sus posibilidades e incertidumbres, una verdad simple se volvía clara. La Tierra había cambiado. En eso era innegable. Pero lo que realmente había cambiado era nuestra relación con ella, nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos, nuestra apreciación de lo frágil y precioso que es cada momento de existencia en este pequeño planeta giratorio, en el vasto silencio del espacio. Y en ese cambio de perspectiva, en esa transformación de conciencia, había algo profundamente hermoso, algo que ninguna cantidad de estabilidad planetaria podría haber enseñado. Habíamos aprendido a soltar confiar, a fluir con el cambio, en lugar de luchar contra él. Y en ese aprendizaje habíamos descubierto una forma de vivir que era, paradójicamente, más estable que cualquier cosa que hubiéramos conocido antes. No porque el mundo fuera estable, sino porque nosotros nos habíamos vuelto inquebrantables en nuestra flexibilidad. La Tierra seguiría cambiando. Tal vez no mañana, tal vez no en nuestras vidas, pero eventualmente, porque esa es la naturaleza de un planeta vivo. Y cuando lo hiciera, estaríamos listos, no porque pudiéramos predecirlo o prevenirlo, sino porque habíamos aprendido la lección más importante: no resistir en adaptarse, y en la adaptación encontrar no solo supervivencia, sino significado en belleza, crecimiento. Así que duerme tranquilo esta noche. Deja que tu cuerpo descanse en este mundo alterado pero hermoso. Deja que tus sueños procesen el día y te preparen para el mañana. Y cuando despiertes, sin importar cómo esté el mundo, recuerda esto: eres más resiliente de lo que crees, más adaptable de lo que imaginas, más capaz de encontrar paz en la incertidumbre de lo que jamás supiste. La Tierra cambió, y en respuesta, tú también cambiaste. Y ese cambio, ese crecimiento, ese despertar a una forma más profunda de existir, fue quizás el verdadero regalo de todo esto. Mañana la Tierra seguirá aquí, cambiada, sí, pero eterna. Y tú también seguirás aquí, diferente de quien eras antes, pero más completo, más consciente, más vivo. Duerme ahora. El mundo puede esperar.
Y cuando llegue el amanecer, diferente pero hermoso, lo enfrentarás como has enfrentado todo lo demás, con gracia, con curiosidad, con la comprensión profunda de que no estás solo en esto. Todos estamos en este viaje juntos, en este planeta que gira y cambia, bajo estas estrellas eternas que nos recuerdan nuestra pequeñez y nuestra conexión simultáneas. Duerme bien. El universo te sostiene. Y mañana, sin importar qué traiga, estarás listo, porque ya no esperas que el mundo sea estable. Esperas que sea asombroso. Y en esa expectativa, en esa apertura al misterio, encuentras algo más valioso que cualquier certeza. Encuentras la vida misma, en toda su fragilidad, en toda su belleza, en todo su cambio constante e infinito. Buenas noches. Que tus sueños sean profundos y que tu despertar, cuando llegue, sea suave.